As I stared at my reflection in the vintage full-length mirror, I was supposed to feel like a princess, but something was off. My name is Kate, a 28-year-old woman who had always been fiercely independent. I had a stable job, great friends, and now I was about to marry Mark, the man I had been dating for 2 years. He was a charming, good-looking man, and when he proposed, I thought I had hit the jackpot. But even on this most significant day, I couldn't ignore the warning signs that had been subtly surfacing over the last few months of our engagement. I was in the bridal suite, surrounded by flowers, champagne, and my bridesmaids. Sarah, my best friend, handed me a glass of bubbly. "You look stunning, Kate. Mark won't know what hit him." "I hope so," I muttered, taking a sip. Just then, the door creaked open, and Gloria, Mark's mother, waltzed in like she owned the place. This woman was a force to be reckoned with, impeccably dressed and meticulously groomed, but her eyes were always cold, like those of a shark circling its prey. "Kate, can we talk?" she said, feigning a smile. "Of course, Gloria. What's up?" I asked, setting down my glass of champagne. "Darling, are you sure about this dress? It's just that it makes you look, well, rather plump," Gloria sneered. "Excuse me?" I said, a lump forming in my throat. Before I could say anything else, Mark entered the room. I looked at him, desperate for a partner to take my side. He was scrolling through his phone, seemingly disinterested in the room's palpable tension. "Mark, your mother thinks I look fat in this dress. Do you agree?" I asked, my voice tinged with vulnerability. Mark glanced up from his phone, eyed me briefly, and shrugged. "You look fine, Kate. Don't worry about it." "Fine," I snapped. "It's our wedding day, and all you can say is that I look fine?" Gloria chimed in. Now, no need to make a scene. Mark is just not one to exaggerate. Fine is good." I clenched my fists. I felt like I was drowning, and the two people who should have been my lifelines were tossing me anvils instead. I wanted to cry, to shout, to run away, but I was paralyzed. And deep down, I was starting to realize that my happiest day had unveiled some painful truths I couldn't ignore anymore. "Let's just get this over with," I said, plastering on a smile as I picked up my bouquet. As we walked down the aisle and I saw Mark standing there, something inside me was screaming that I was making a huge mistake. But it was too late. The guests were all seated, the organ was playing, and all eyes were on me. There was no turning back now. That was the beginning of a journey that would test me in ways I had never imagined. As I said, "I do," my gut churned, warning me that these vows would bind me to much more than just a husband. They were shackling me to a nightmare that was only just beginning. The irony was not lost on me. Here I was, promising to love and cherish till death do us part, unaware that the most significant battle of my life was looming on the horizon. But one thing was clear as I looked into Mark's dispassionate eyes and Gloria's smug face. This was a battle I had to fight, even if I had to do it alone. Moving into my house after the wedding was supposed to be a fresh start. A quaint 2-bedroom home filled with memories of my independence, it was a sanctuary I had built brick by brick. From the hand-picked vintage furniture to the framed photographs that lined the walls, this was my space, my sanctuary. And so, with hope that married life would be an added layer of happiness, I welcomed Mark into it. Little did I know, I was also unwittingly opening the door to my own hell. Gloria's visits started out innocuously enough. She'd pop by with her famous apple pie or offer to help with the garden. But each visit became an intrusive inspection, where every corner of my house was scrutinized, every decision I made for the home belittled. "I have to say, Kate, your taste in furniture is eclectic," Gloria commented one afternoon as she sat on my vintage armchair, eyeing it like it was a piece of trash. "It's mid-century modern, Gloria. Some people appreciate its aesthetic," I retorted, trying to maintain my cool. "Ah, some people. Well, we all have our little oddities, don't we?" she replied, unfazed.
Mark, sitting beside her, chortled at his mother's snide remarks. "Mom's got a point, Kate. Why don't we redo the living room? Fresh start, you know?" My heart sank. I looked at Mark, then at Gloria, and I realized that in my own home, I was outnumbered. But nothing prepared me for the day Gloria arrived with her suitcases. Yes, suitcases, plural. I heard the doorbell ring and opened the door to find her standing there, luggage in tow. A false smile was plastered across her face, but her eyes had that familiar predatory glint. "I've decided to move in," she announced, as if she were bestowing some great honor upon us. I was flabbergasted. "Move in? That's out of the question." Mark walked in from the kitchen, likely sensing the tension. "What's going on here?" "Your mother wants to live with us, Mark. Tell her it's not possible," I pleaded. Mark turned to me, and for a moment I saw a flicker of uncertainty in his eyes, but it was quickly replaced by a look of resignation. "Kate, she's my mother. She's getting older and she doesn't want to live alone. What's wrong with her staying with us?" "You can't be serious," I said, my voice tinged with disbelief and desperation. "This is our home, Mark. Home is where family is, Kate, and she's family," Mark retorted. And just like that, I was overruled. My sanctuary was invaded, and there was nothing I could do to reclaim it. Gloria strutted into the house, her face beaming with a triumph that chilled me to the bone. As she passed by me, she whispered in my ear, "Get used to it, darling." The walls of my own home started to close in on me. I had been so blinded by love, or what I thought was love, that I hadn't seen the quicksand I was sinking into. As Gloria began unpacking her things and filling up space that was once mine, I had to accept the bitter truth. I was no longer the queen of my castle. I was an outsider, isolated and outnumbered. That night, as I lay in bed next to a snoring Mark, I replayed the day's events in my mind. This was more than a failed attempt to set boundaries. This was a hostile takeover of my life. With each ticking second, I felt more trapped, but also, oddly, more resolute. If this was war, I was not going down without a fight. It was a terrifying thought, yet it was the only thing that allowed me to close my eyes and brace myself for the struggles that lay ahead. It didn't take long for my home to transform into a battlefield. Under Gloria's watchful eye, my days became a series of endless chores and impossible tasks. My sanctuary had become a prison, and she, the warden. It was as if she'd made it her personal mission to break my spirit, piece by piece, and the worst part was that Mark seemed completely oblivious to my suffering. Or worse, he was willingly blind to it. Every morning started the same way. Gloria would prepare an elaborate list of chores for me to complete, items ranging from scrubbing the floors to reorganizing the entire pantry, her handwriting a loopy scrawl that might as well have spelled out "do my bidding." "Kate, I hope it's not too much to ask, but could you make sure these are done by the afternoon? You know how I like to keep a neat house," she'd say, handing me the paper as if it were some kind of royal decree. "And what will you be doing while I work my fingers to the bone?" I'd ask, trying to conceal the resentment in my voice. "Oh, someone needs to supervise, dear. And well, that's naturally my job as the elder in this household," she'd reply, a smirk etched on her face. What's going on here? Mark would wander into the conversation, usually engrossed in his phone or some other distraction. "Your mother has a list of chores she wants me to complete," I'd tell him, hopeful that for once he'd take my side. "Well, Mom knows best when it comes to running a household, doesn't she?" was all he'd say before sauntering off, leaving me defeated and frustrated. One particular incident sealed my resolve that something had to change. Mark and I were invited to a party hosted by my longtime friend, Jenny. I thought it would be a brief respite from the torment at home, a night where I could relax and forget about the tension that had gripped my life. For the first hour or so, everything was great. We mingled, laughed, and I started to feel like my old self again. But as the night wore on, Mark became increasingly distant. He was downing drinks like there was no tomorrow, and his eyes began wandering. Then he disappeared. Confused and concerned,
I searched for him throughout the house. Finally, behind a closed door, I heard laughter and hushed voices. My heart sank as I opened the door to find Mark in the arms of another woman, both looking decidedly disheveled. "What the hell, Mark?" I screamed, unable to contain my horror and humiliation. "Kate, it's not what it looks like," he stammered, suddenly sobering up at the gravity of the situation. "Not what it looks like. You're cheating on me, in public, among my friends." I was shaking with fury. "It's your fault. You've been so distant, so preoccupied with Mom," he retorted, as if that justified his betrayal. I felt a slap land across my cheek before I even saw his hand move. The room went silent, the only sound my own heart pounding in my ears. I was in utter disbelief, shocked that the man I had married, who lived under the same roof as me, could become such a stranger. I didn't say a word. I simply turned, left the party, and ran home, tears streaming down my face. But as I did, I made myself a promise. No matter what it took, I was going to reclaim my life and my dignity. I was done being the victim. In that moment, fueled by betrayal and indignation, the seeds of my rebellion were sown. Little did they know, their reign of torment was about to come crashing down, and I would be the one to pull the lever. The air was thick with tension when I got home that night, the events of the party hanging over me like a dark cloud. As I entered, I found Gloria sitting at the dining table, a smirk decorating her face as if she knew some delicious secret. It turned my stomach. Mark was there too, avoiding eye contact, busying himself with his phone. "Kate, dear, how was the party?" Gloria asked, feigning sweetness but oozing insincerity. "You've returned quite early." Ignoring her, I took a deep breath and turned to Mark. "We need to talk. What happened tonight was unacceptable." Mark finally looked up from his phone, locking eyes with me for a brief moment before turning to his mother. "Mom, could you please give us some privacy?" Gloria pretended to look surprised. "Oh, but why? We're all family here, aren't we?" Ignoring her, I reiterated, "Mark, we need to talk. Alone." With a sigh of resignation, Mark stood up. "Fine, let's go to the bedroom." Once we were in the privacy of our room, I mustered all the courage I had left to confront him. "Mark, you cheated on me, and you slapped me. Do you have any idea how demeaning that is?" His eyes flickered, a momentary lapse that indicated he was still capable of feeling guilt. "I was drunk, Kate. It's complicated." "Complicated? This isn't just about tonight, Mark. Ever since your mother moved in, our marriage has deteriorated. I've become a servant in my own house, and you've allowed it." Mark shook his head, exasperated. "You're blaming my mother for this? You're just looking for a scapegoat for your own failings as a wife." I was stunned at his audacity. "My own failings. I've tried to be accommodating even with your mother's constant interference and belittling. But I can't live like this. Something has to change." Before Mark could respond, Gloria burst into the room, unable to contain her glee. "Oh, what's this? Trouble in paradise?" That was the last straw. "Get out of my room, Gloria. In fact, get out of my life," I yelled, my voice echoing off the walls. Mark jumped up, furious. "How dare you speak to my mother like that? I should have never let you into this house." I stood there, incredulous. It was as if the scales had finally fallen from my eyes. I looked at Mark, then at Gloria, and realized the awful truth. These people, my so-called family, were my tormentors. They would never change. And that meant I had to. "In that case, you should leave. Both of you," I declared, my voice unwavering. Gloria erupted in laughter. "You can't be serious. Where would we go?" "You should have thought of that before turning my life into a living hell," I retorted. Suddenly, Gloria's expression changed, her eyes narrowing. "You'll regret this, Kate. You don't know who you're messing with." I looked at her, then at Mark, who stood there, a silent spectator in this twisted drama. "No, you don't know who you're messing with," I said, "and you're about to find out." As they exited the room, the weight of what had just transpired hit me.
This wasn't just the end of a chapter. It was the end of an entire book, one filled with deceit, betrayal, and torment. A book that I was more than ready to close. As the door clicked shut behind them, I knew that the battle had only just begun. But now I was ready. For the first time, I felt armed and dangerous, fueled by an adrenaline rush of newfound courage and self-respect. It was high time for the unveiling, a revelation that would turn their world upside down, and I couldn't wait to lift the curtain. The next morning, I woke up with a sense of purpose I hadn't felt in years. I called my brother Tom, who happened to be a skilled lawyer, and briefed him on the entire situation. He assured me we had a strong case for divorce and suggested gathering evidence against Gloria for emotional abuse and defamation. We got to work immediately. A couple of weeks later, Gloria committed the fatal mistake that would mark the beginning of her downfall. During one of her regular visits, she inexplicably called the police, accusing me of cheating on Mark and stealing $300,000 from a safe we didn't even have. "Officers, you must arrest this woman. She has ruined our family and stolen from us," Gloria dramatically exclaimed as the police arrived. Shocked but calm, I looked the officers in the eyes. "I don't know what she's talking about. We don't even have a safe, and these accusations are absurd." Mark, pale and conflicted, hesitated before speaking. "Mom, what are you doing?" "This is for the best, you'll see," she replied, winking at him as if they shared some dark secret. The officers were skeptical, but proceeded to question us separately. They quickly realized Gloria's story had too many holes to be credible. As they left, one officer pulled me aside. "You might want to sort this out legally, ma'am. These are serious accusations." "Thank you, officer. I intend to," I responded, my eyes meeting Gloria's. Her face was a blend of rage and apprehension, realizing she had overplayed her hand. Within days, Tom had all the evidence we needed. Surveillance footage showed Gloria planting money in my car, intending to frame me for theft. Text messages between her and a mysterious contact hinted at a calculated plan to destroy my reputation. And Mark, when faced with the overwhelming evidence, had no choice but to cooperate. "The court is now in session," the judge announced, signaling the beginning of the trial that would forever change our lives. Gloria, seated beside her low-rent lawyer, glared at me across the room. I sat next to Tom, confident and prepared. "Your Honor, we have irrefutable evidence that my client has been falsely accused by Mrs. Gloria Thompson," Tom stated, presenting the evidence meticulously. The judge reviewed the files and turned to Gloria. "Mrs. Thompson, do you have anything to say in your defense?" She stuttered, visibly unnerved. Well, it has," the judge said sternly. "I find in favor of Mrs. Kate Thompson. Mrs. Gloria Thompson is hereby ordered to pay a fine of $100,000 for defamation and emotional abuse. And what about our marriage?" Mark suddenly spoke up, realizing his future was also on the line. I looked at him coldly. "Your Honor, I'd also like to file for divorce on grounds of adultery and emotional neglect." Tom presented photographic evidence of Mark's indiscretion, leaving no room for denial. "Very well," the judge said. "Divorce granted. Mrs. Kate Thompson, you are entitled to full ownership of your marital home and assets, as they were primarily under your name to begin with." As the gavel struck, sealing their fates, I felt a wave of relief wash over me. I turned to look at Gloria and Mark one last time. Their faces were etched with the realization that they had lost everything, and it was all their own doing. As I walked out of the courtroom, Tom hugged me tightly. "You did it, sis. You're free." I smiled, savoring the moment. "No, Tom, we did it. And yes, I am free. Free from their torment, free from their lies, and most importantly, free to live my life on my own terms." The downfall was complete. I had won the battle and the war. But this was more than just a victory. It was a rebirth, a chance to reclaim my life and my identity. And I had every intention of making the most of it
My newfound freedom had given me wings. I sold the house that had become a prison, seeking a fresh start in a new place. But before I turned that page, there was one more thing to do. As part of the divorce settlement, Gloria was obligated to pay me $100,000 in damages. She had no way to pay up except to sell her own house, which, as it turned out, was also where Mark had moved back to. I had a meeting set up with her to finalize the payment, and for this encounter, I enlisted Tom to accompany me. We arrived at what used to be the opulent residence of Gloria and found it in a state of disarray, a reflection of her disrupted life. The door creaked open and there stood Gloria, a shell of her former self. "Kate, Tom," she mumbled, her voice devoid of its earlier venom. We took seats in the living room, which was cluttered with boxes. Mark was conspicuously absent, likely too embarrassed to face me. Gloria pulled out a checkbook, her hand trembling as she wrote. "Here it is, the final payment," she said, handing me a check for $100,000. Her eyes met mine, searching for a shred of sympathy. "Thank you," I replied, my voice cool and detached. Tom scrutinized it briefly before nodding. "It's all in order. Is this it, then? Are we done?" Gloria asked, a mix of relief and despair in her voice. I took a deep breath, contemplating my next words carefully. "No, we're not done, Gloria. Money can't erase the harm you've done. But here's something you should know. Your actions have consequences far beyond this check or even this house." Gloria looked up, puzzled and alarmed. "You see," I continued, "I've recently made some investments in a prominent online publication, and they are very interested in stories that empower women. Stories about overcoming abuse and harassment. I've already shared my experiences, and they will be published in detail." Her eyes widened, realizing the implication. "You can't do that. That's a breach of privacy." "No, it's called freedom of speech," Tom interjected, "and everything she says will be factual. And let's not forget the various support groups and forums where women share their stories to warn others about people like you," I added, leaning in. "Your name, Gloria, will be synonymous with deception and cruelty. You won't be able to so much as rent an apartment without someone Googling your name and finding out exactly who you are." For the first time, I saw genuine fear creep into Gloria's eyes. "As for you, Mark," I said, raising my voice so he could hear me wherever he was hiding, "I hope the women you meet in the future are smart enough to stay away once they read our story. You're going to have a hard time maintaining any relationship." I stood up, feeling an immense weight lift off my shoulders. "Goodbye, Gloria. I wish I could say it's been nice knowing you." As Tom and I exited the house, I felt a sense of closure I hadn't thought possible. The chapter was finally closed, the last page turned. Retribution was complete, not in the form of revenge, but in the unmasking of the truth. As we drove away, I looked at Tom. "Thank you for being there, for believing in me." Tom smiled. "You're my sister. Where else would I be?" And as the house disappeared from the rearview mirror, I felt more than just the physical distance growing between me and my past. I felt the reclaiming of my life, my soul, and my future. I was no longer just Kate, the victim. I was Kate, the survivor, the warrior, and the woman who would not be silenced. I had my voice back, and I intended to use it not just for myself, but for everyone who had ever felt oppressed. It was a new beginning, and I was ready. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba.
Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello.
Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero,
tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el 3er piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave.
Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de una hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él.
También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello.
Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo.
Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.